La puerta de la mansión de los Castillo se abrió con un estruendo y Valentina, de 16 años, entró como un huracán. Eran las 3 de la mañana y la furia silenciosa en su rostro era una clara señal de que la noche no había terminado bien. Arrojó su chaqueta de cuero sobre un sillón de terciopelo, el gesto lleno de un desprecio adolescente por el lujo que la rodeaba. La casa, antes un hogar, se había convertido en un escenario para su rebeldía desde la muerte de su madre, un año antes. Cada objeto, cada pasillo, era un testigo silencioso de su dolor, un dolor que transformaba en gritos, portazos y una feroz determinación de alejar a cualquiera que osara acercársele. Desde lo alto de la escalera, su padre, Augusto Castillo, la observaba. No bajó, simplemente se quedó allí, una silueta en la penumbra, el rostro una máscara de amargura y agotamiento. Era un hombre acostumbrado a mandar, a resolver problemas con la misma frialdad con la que cerraba negocios multimillonarios. Pero su hija era un enigma que no podía descifrar, una ecuación para la cual su lógica empresarial no tenía respuesta. El luto lo había endurecido, transformando su dolor en una impaciencia cruel. Ya no veía a la niña que amaba, sino un problema, una rebelión que necesitaba ser contenida, gestionada, silenciada. Para Augusto, la rebeldía de Valentina era una profanación de la memoria de su difunta esposa. Estela había sido la personificación de la gracia y la gentileza, la luz que equilibraba su dureza. Y ahora, la hija de ambos, a quien miraba esperando ver un reflejo de Estela, era su opuesto, rabiosa, cínica y autodestructiva. La mansión se había convertido en un mausoleo para su esposa perfecta, cada retrato de ella en las paredes un recordatorio de lo que había perdido y de lo que su hija, en su opinión, se negaba a honrar. La amaba, pero su amor estaba sepultado bajo capas de duelo y de una profunda decepción. La búsqueda de una nueva niñera, o mejor, de una nueva guardiana, como a la agencia le gustaba llamar, se había convertido en un ciclo deprimente de fracasos. Jóvenes psicólogas, gobernantas rígidas, tutoras con currículos impecables, todas habían sido devoradas y escupidas por la furia de Valentina. Esa mañana, Augusto hojeaba otra lista de candidatas, el cinismo pesado sobre sus hombros. Ya no buscaba a alguien que pudiera conectar con su hija. Buscaba a alguien que pudiera, como mínimo, sobrevivirla. Alguien que pudiera ser una muralla, una presencia que absorbiera el caos para que él pudiera seguir refugiándose en su trabajo. Fue entonces que la directora de la agencia lo llamó personalmente. «Augusto, tengo una candidata especial», dijo, la voz llena de una confianza que él no oía hacía mucho tiempo. Su nombre es Eleonora, mayor, con referencias impecables de los casos más difíciles de Buenos Aires. Su especialidad es la resiliencia. La descripción era intrigante. No prometieron milagros, no hablaron de técnicas innovadoras, hablaron de una cualidad simple y poderosa que era exactamente lo que faltaba en esa casa. Escéptico, pero sin otras opciones, Augusto aceptó entrevistarla esa misma tarde, esperando solo otra inevitable decepción. La llegada de Eleonora fue diferente. No entró con la energía nerviosa de las candidatas más jóvenes, ni con la rigidez autoritaria de las más mayores. Había en ella una calma profunda, una serenidad que parecía inmune a la pesada atmósfera de la mansión. Su rostro era un mapa de una vida vivida, con líneas de expresión que no hablaban de dureza, sino de una profunda tristeza que había sido transformada en sabiduría. Su mirada, al posarse en los retratos de Estela, contenía una familiaridad y un dolor que Augusto, por un instante, no supo interpretar, pero que lo dejó extrañamente inquieto. Valentina fue llamada al despacho, un ritual que ya conocía bien. Entró con su armadura habitual de sarcasmo e indiferencia.
lista para aniquilar a la nueva candidata con pocas palabras. Recorrió a Eleonora con una mirada de desprecio, de la cabeza a los pies. «¿Así que tú eres la siguiente?», dijo la adolescente, la voz arrastrada. «Espero que no deshagas las maletas. Ahorrarás tiempo». El ataque fue directo, la primera salva de una guerra que siempre ganaba antes, incluso de que comenzara. Era su prueba estándar, diseñada para desestabilizar y establecer su dominio desde el primer segundo. Sin embargo, la reacción de Eleonora la desarmó por completo. La mujer mayor no se ofendió, no intentó defenderse, ni forzó una sonrisa conciliadora. Simplemente la observó, no con la lástima ni la rabia que Valentina estaba acostumbrada a provocar, sino con una mirada de profunda y casi dolorosa comprensión, como si pudiera ver a través de la armadura de la niña. «La rabia es una armadura muy pesada para que una chica tan joven la lleve sola, Valentina», dijo Eleonora, la voz suave, pero firme, sin una pizca de juicio. La frase no fue un consejo, fue un reconocimiento. Valentina se quedó en silencio. Por primera vez en meses, quizás años, estaba completamente sin palabras. Aquella mirada, aquella frase, habían perforado una capa de su defensa que ni siquiera sabía que existía. Augusto, que observaba todo desde su silla, sintió un escalofrío. Las otras niñeras intentaron luchar contra la rabia de Valentina. Esta mujer la había abrazado. Un misterio acababa de instalarse en su casa. ¿Quién era esa mujer? ¿Y de dónde venía esa capacidad casi sobrenatural de ver el dolor que se escondía detrás de la furia de su hija? La batalla por el alma de Valentina, se dio cuenta, acababa de volverse interesante. Una niñera misteriosa con un profundo entendimiento del dolor. Una adolescente rebelde que por primera vez se queda sin palabras. ¿Cuál es el secreto de Eleonora? Suscríbete al canal, dale like para desvelar este misterio y manda un mensaje de aliento para la joven Valentina, que lleva un peso tan grande sobre sus hombros. Intrigado y por primera vez en mucho tiempo, sintiendo una chispa de esperanza, Augusto la contrató en el acto. La decisión fue impulsiva, un desvío de su comportamiento usualmente calculador. Valentina, desconcertada por haber sido desarmada tan fácilmente, salió del despacho dando un portazo, dejando atrás una tensión llena de posibilidades. Mientras Augusto le mostraba la mansión a Eleonora, hablaba sobre las reglas de la casa, sobre los horarios, sobre las dificultades de su hija. Pero Eleonora apenas oía las palabras. Sus ojos absorbían cada detalle, no como una empleada, sino como una arqueóloga descubriendo las ruinas de una civilización perdida, la vida que su propia hija había construido lejos de ella. El recorrido por la casa terminó frente a un gran retrato al óleo que dominaba la sala de estar. Era Estela, la difunta esposa de Augusto. La pintura la capturaba en un momento de pura alegría, la sonrisa luminosa, los ojos llenos de una bondad que parecía casi etérea. «Esta era mi Estela», dijo Augusto, la voz cargada de una veneración dolorosa. Valentina era exactamente como ella antes de todo. Hablaba de ella como una santa, una criatura perfecta cuya pérdida había dejado un vacío imposible de llenar, sin darse cuenta de que, para la mujer a su lado, esa imagen era mucho más que la de una esposa perdida. Para Eleonora, encarar ese retrato fue como recibir un puñetazo en el pecho que la dejó sin aliento. Allí estaba el rostro de la bebé que había acunado por pocas semanas. Ahora, una mujer a la que nunca conoció. Vio sus propios ojos en la forma de los de ella, la sonrisa de su padre en los labios de su hija. Una ola de emociones abrumadoras, dolor, orgullo, arrepentimiento y un amor que había atravesado décadas de silencio. La golpeó. Tuvo que agarrarse firmemente a los brazos de su silla para no desplomarse.
Necesitó toda su fuerza, toda la disciplina de una vida para mantener la compostura, para esconder el terremoto que ocurría en su alma. El recuerdo la transportó 40 años al pasado. Una joven Eleonora con 19 años, sola en una habitación de hospital, sosteniendo a su pequeña hija recién nacida. El padre de la criatura había desaparecido al enterarse del embarazo, y ella, sin familia y sin un céntimo, sabía que no podría darle a esa niña la vida que se merecía. La decisión de darla en adopción fue el acto más doloroso y más altruista de su vida. La entregó a una pareja amorosa y rica, con la única condición de que nunca supiera quién era ella. Era el sacrificio supremo, un acto de amor que la condenaría a una vida entera de añoranza. Los años que siguieron fueron un largo viaje de reconstrucción. Eleonora encontró su vocación cuidando de los hijos de otros. Se convirtió en una niñera excepcional, una figura legendaria entre las familias ricas de Buenos Aires, conocida por su paciencia y su habilidad para lidiar con los casos más difíciles. Pero en cada niño que cuidó, buscaba los ojos de su Estela. Nunca intentó encontrarla, nunca rompió la promesa que había hecho. Simplemente amaba a su hija a distancia, imaginándola feliz, segura y viviendo la vida que había soñado para ella, un sueño que ahora sabía que se había hecho realidad, pero con un final trágico. La noticia de la muerte de Estela le llegó por casualidad, en una nota necrológica en la sección de sociedad de un periódico que una de sus empleadoras había dejado sobre la mesa. El nombre Estela Castillo la hizo detenerse. La foto que acompañaba la nota confirmó su peor miedo. El mundo de Eleonora se derrumbó por segunda vez. La hija que solo conocía en sueños estaba muerta. El luto que cargaba en silencio durante 40 años explotó con la fuerza de una herida reciente. Lloró durante días, no por la mujer que no conoció, sino por la niña que nunca pudo ver crecer, por la oportunidad de que algún día pudieran encontrarse, ahora perdida para siempre. La misma nota de periódico mencionaba al devastado marido, Augusto Castillo, y a la hija adolescente y problemática de la pareja, Valentina. La palabra la golpeó. Nieta. Tenía una nieta, un pedazo vivo de su Estela, una niña que ahora estaba sufriendo, perdida en el mismo luto que la consumía. En ese momento, un nuevo propósito nació de las cenizas de su dolor. La promesa de mantenerse alejada se había hecho para proteger la felicidad de Estela. Ahora que Estela se había ido, una nueva promesa se formó. Protegería a la hija de su hija a cualquier costo. No fue el azar lo que la llevó a la Mansión Castillo. Fue un plan meticulosamente ejecutado. Eleonora usó su reputación impecable y su red de contactos para asegurarse de que su currículum llegara a la agencia específica que atendía a Augusto. Sabía de la fama de Valentina, de la sucesión de niñeras fracasadas. Sabía que era la única cualificada para ese trabajo, no por sus técnicas, sino por su secreto. Su llegada no fue un acto de profesionalismo, fue un acto de infiltración, una misión secreta de una abuela para salvar a la única familia que le quedaba en el mundo, aunque esa familia jamás pudiera saber quién era ella realmente. De vuelta al presente, en su nueva habitación en la mansión, Eleonora observaba por la ventana la figura solitaria de Valentina en el jardín. La niña pateaba piedras con una rabia que Eleonora conocía bien, la misma rabia que ella había sentido durante años. Su misión estaba clara. No estaba allí para ser una empleada, para imponer reglas o para complacer al jefe. Estaba allí para librar una batalla silenciosa por el alma de su nieta. Necesitaba romper la armadura de rabia de la niña y mostrarle que, incluso después de la mayor de las pérdidas, todavía era posible encontrar el amor y un camino de vuelta a la luz.
El primer día de Eleonora en la mansión Castillo no comenzó con la imposición de reglas, sino con un acto de observación silenciosa. Se movía por las habitaciones, no como una gobernanta lista para dar órdenes, sino como una estudiosa del duelo. Notó cómo los empleados de la casa caminaban de puntillas, como si tuvieran miedo de despertar la tristeza que dormía en cada rincón. Vio los retratos de Estela, siempre limpios y destacados, como altares de una santa, y, sobre todo, observó a Valentina, dándose cuenta de que la rebeldía de la niña era una armadura y que cada acto de desafío era un grito de auxilio disfrazado. Valentina, por su parte, inició su campaña de desgaste. Empezó con el sonido. Encerrada en su habitación, puso la música al máximo volumen, rock pesado y agresivo que hacía temblar las paredes de la mansión. Era su prueba inicial, su forma de contaminar el ambiente, de marcar su territorio con caos y ruido, esperando que la nueva niñera viniera con gritos y amenazas, lo que le daría la munición que necesitaba para el enfrentamiento. El personal de la casa contuvo la respiración, aguardando la explosión que con las otras siempre llegaba. En lugar de gritos, llegaron suaves golpes en la puerta. Eleonora no pidió que bajara el volumen. Cuando Valentina abrió la puerta lista para la pelea, la mujer mayor simplemente la miró con calma. «Es una música con mucha fuerza», dijo, la voz serena superponiéndose a la batería furiosa. La rabia que transmite parece muy honesta. La reacción fue tan inesperada que dejó a Valentina sin palabras. Eleonora no había criticado su gusto ni su comportamiento. Había validado su sentimiento. Al reconocer la rabia en la música, reconoció la rabia en la niña. Y eso era algo que nadie había hecho nunca. La adolescente, confusa por la falta de un conflicto, pasó a otras tácticas. Portazos, respuestas monosilábicas, un desprecio estudiado durante las comidas. Cada acto era una invitación a una pelea, un cebo para que Eleonora perdiera la paciencia y mostrara su verdadera cara. Pero la niñera nunca picaba el anzuelo. Con cada portazo, simplemente decía, «Espero que te sientas mejor». A cada comentario sarcástico respondía con una pregunta genuina que desmontaba la ironía. No estaba jugando al juego de Valentina, estaba cambiando tranquilamente las reglas del tablero. Augusto observaba esta extraña guerra fría a distancia, completamente perplejo. Él, que resolvía conflictos con despidos y órdenes directas, no entendía la estrategia de Eleonora. No había gritos, ni castigos, ni la tensión explosiva que se había convertido en la norma en su casa. Había solo una calma persistente por parte de la niñera, que parecía absorber la furia de Valentina como una esponja. No sabía si aquello era genialidad o debilidad, pero no podía negar un hecho. Por primera vez en un año, la mansión no era un campo de batalla, sino un tablero de ajedrez psicológico. El conflicto inevitablemente se trasladó al epicentro del dolor de la familia. El antiguo estudio de Estela, en el piso superior. La habitación permanecía intacta desde su muerte, un santuario polvoriento de lienzos inacabados y el olor a óleo. Valentina encontró a Eleonora allí, parada en medio de la habitación, simplemente mirando por la ventana. «¿Qué estás haciendo aquí?», gruñó la niña, la voz llena de una furia posesiva. «Este lugar es de mi madre, nadie tiene derecho a entrar aquí, vete ahora». El dolor en su voz era palpable. Esa habitación era su último vínculo intacto con su madre. Eleonora se giró lentamente, los ojos llenos de una tristeza que reflejaba la de Valentina. «Lo sé, querida, y es un lugar precioso, lleno de su alma», dijo suavemente. «No vine a invadir, vine solo a sentir su ausencia junto a...». La respuesta, una vez más, rompió las defensas del adolescente. Esperaba una disculpa, una justificación, una retirada apresurada. En cambio, recibió una oferta de compañía en su duelo.
Eleonora no estaba tratando de ocupar el lugar de Estela. Se estaba ofreciendo a compartir el peso de su ausencia, un peso que Valentina había llevado sola durante mucho tiempo. Sintiendo que estaba perdiendo la guerra, Valentina se retiró a una nueva trinchera, la apatía. Dejó de aparecer en las comidas, alegando falta de apetito. Comenzó a descuidar sus estudios en línea, dejando de entregar trabajos y de asistir a clases. Era una forma de autodestrucción silenciosa, un grito de auxilio pasivo-agresivo. Si no podían expulsar a la nueva niñera con rabia, quizás podrían hacerlo con preocupación, mostrando a su padre que la nueva presencia le estaba haciendo mal, que se estaba consumiendo. Era una táctica peligrosa, nacida de la más pura desesperación de una adolescente herida. Eleonora, dándose cuenta de la nueva estrategia, no recurrió a sermones ni a comidas forzadas. En cambio, hizo un movimiento sutil e inesperado. Pasó una tarde entera en el estudio de Estela. No cambió nada de lugar. Simplemente limpió cuidadosamente el polvo de cada pincel, organizó los tubos de pintura resecos y limpió la paleta de colores manchada. Fue un acto de reverencia, un cuidado silencioso con la memoria de la mujer que nunca pudo llamar hija. El estudio, antes una tumba polvorienta, volvió a parecer un lugar de creación, un espacio vivo. Al final de la tarde dejó la puerta del estudio abierta. Sobre el caballete principal, que estaba vacío, colocó un único lienzo en blanco. Fue su único acto de cambio, un lienzo en blanco en medio de un santuario de recuerdos. Era una invitación silenciosa, una página en blanco ofrecida a una niña cuya historia parecía haberse atascado. No le dijo una palabra a Valentina sobre lo que había hecho. No la invitó a pintar. Simplemente creó la oportunidad y con su sabiduría silenciosa esperó, sabiendo que la curiosidad de un artista es siempre más fuerte que su dolor. Esa noche, muy tarde, Valentina salió de su habitación. Creyendo que todos dormían, subió las escaleras hasta el estudio. La puerta abierta era una invitación que no pudo rechazar. Entró y se quedó allí, de pie, durante un largo tiempo, rodeada de las obras inacabadas de su madre, el olor familiar a pintura y trementina llenando el aire, una bocanada de un pasado feliz. El lienzo en 1900, blanco en el caballete, parecía mirarla, desafiándola a crear, a continuar la historia que su madre había comenzado. Desde un rincón oscuro del pasillo, Eleonora observaba, el corazón encogido de expectación. Vio a Valentina acercarse al caballete. Vio la mano de la niña temblar al tocar uno de los pinceles de su madre. Y entonces el milagro silencioso ocurrió. Con un movimiento vacilante, casi reverente, Valentina mojó el pincel en pintura azul e hizo la primera, pequeña marca en el lienzo. No era una obra de arte, no era una solución, pero era un comienzo. Era la primera vez en un año que Valentina no estaba destruyendo algo, sino creando. La primera grieta en la armadura de hielo. Las semanas que siguieron fueron, para Augusto, un ejercicio de espionaje en su propia casa. Mantenía la rutina de salir temprano y llegar tarde, pero su mente ya no estaba en los negocios. Estaba allí, en la mansión, imaginando el silencioso juego de ajedrez entre su hija y la nueva niñera. Lo más perturbador era la ausencia de noticias. El teléfono no sonaba. No había llamadas de la gobernanta, ni mensajes desesperados de una empleada al borde de un colapso. El caos, que se había convertido en la banda sonora de su vida doméstica, había sido reemplazado por una calma desconcertante, un silencio que lo dejaba más ansioso que cualquier grito. Empezó a encontrar pretextos para volver a casa más temprano, inventando reuniones canceladas. Entraba en casa sin hacer ruido, moviéndose por los pasillos como un intruso, intentando pillar el secreto detrás de ese milagro.
Pero no había secretos, solo pequeñas escenas de una normalidad que había olvidado que existía. Veía a Valentina sentada en la mesa de la cocina, haciendo los deberes mientras Eleonora preparaba una merienda, ambas en un silencio cómodo. Oía fragmentos de conversaciones civilizadas, desprovistas de la acidez y el sarcasmo que antes eran el único lenguaje de su hija. Un día presenció una interacción que lo dejó perplejo. Valentina bajó las escaleras furiosa por una mala nota en el colegio. Estaba lista para explotar, para culpar al mundo, para descargar su frustración en quien estuviera más cerca. Eleonora, que la esperaba al pie de la escalera, no intentó calmarla. Simplemente dijo: «La decepción es una maestra dura, pero enseña lecciones que la victoria nunca puede». La frase dicha con una calma inquebrantable no le dio a Valentina un objetivo para su rabia. La niña se detuvo, la furia disipándose, reemplazada por una confusión pensativa. Eleonora no luchaba contra el fuego, lo dejaba extinguirse por falta de oxígeno. Augusto comenzó a darse cuenta de que Eleonora no estaba arreglando a su hija. Le estaba dando herramientas de autoconocimiento, de resiliencia. No la trataba como a una adolescente problemática, sino como a una joven inteligente que estaba usando las armas equivocadas para luchar contra su dolor. Este enfoque sutil y respetuoso era algo que él, con su impaciencia y su visión pragmática, jamás habría concebido. Siempre había querido una solución rápida, una cura. Ella ofrecía un proceso lento, un viaje de sanación que exigía paciencia y, sobre todo, una fe profunda en la capacidad de Valentina de encontrarse a sí misma. El momento más revelador ocurrió una tarde lluviosa. Augusto encontró a las dos en la biblioteca, una habitación que Valentina evitaba por ser la favorita de su madre. Estaban sentadas en el suelo, rodeadas de antiguos álbumes, de fotos. Se preparó para lo peor, para una avalancha de lágrimas y recuerdos dolorosos. Pero lo que oyó fue la voz de su hija, suave y curiosa, y el sonido de una risa baja. Eleonora no se estaba centrando en la pérdida, estaba celebrando la vida. Señalaba las fotos y hacía preguntas que a Augusto nunca se le había ocurrido hacer. Tu madre parecía tener un sentido del humor increíble. ¿Cuál es la historia detrás de este sombrero ridículo?, preguntó Eleonora, señalando una foto de Estela en 1906, una fiesta de disfraces. Valentina sonrió, una sonrisa genuina y nostálgica. Lo usó en un carnaval. Papá lo odió, dijo que era hortera, pero a ella no le importaba, le encantaba ser hortera. Por primera vez, Valentina hablaba de su madre en el presente indicativo de sus recuerdos, no en el pasado de su ausencia. Estaba rescatando a la persona, no solo lamentando la pérdida. Augusto sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que, en su propio dolor, había convertido a Estela intocable, en una santa, un recuerdo sagrado y pesado. Había prohibido silenciosamente que el recuerdo de ella fuera ligero, divertido, humano. Al embalsamar la memoria de su esposa, le había robado a su hija el derecho a recordar a su madre con alegría. Eleonora, esa extraña, le estaba devolviendo a Valentina los colores y las risas de su madre, mientras que él solo podía ofrecerle el blanco y negro del luto. La percepción lo golpeó con la fuerza de una epifanía dolorosa. Inspirado por ese momento, esa noche intentó su propio acercamiento. Encontró a Valentina en su habitación, escuchando una música más tranquila. En lugar de dar las buenas noches y cerrar la puerta, vaciló. «Esa música. A tu madre le encantaba este cantante», dijo, la voz un poco torpe. Valentina se quitó los auriculares, sorprendida. «Lo sé», respondió, sin la hostilidad habitual. «A veces la escucho para sentirla más cerca». No fue una larga conversación, pero fue el primer puente construido sobre el abismo entre ellos en más de un año. Y la arquitecta de ese puente era Eleonora,
Una ola de gratitud por esa mujer lo invadió, una gratitud tan profunda que era casi sofocante. Había conseguido en pocas semanas lo que él, el padre, había fracasado en conseguir durante un año entero. Había iniciado el proceso de traer a su hija de vuelta, pero la gratitud venía mezclada con una curiosidad que ahora se había convertido en una necesidad. La competencia de ella era tan absoluta, su percepción del alma de Valentina tan precisa, que no podía ser solo habilidad profesional. Había algo más, una fuente secreta para esa sabiduría. Necesitaba entender la calma de ella ante la furia, la sabiduría ante el dolor. No era el comportamiento de una simple niñera, por muy experimentada que fuera. Era el comportamiento de alguien que conocía ese dolor íntimamente, de alguien que ya había recorrido ese mismo camino oscuro. Sentado en su despacho esa noche, la pregunta que lo atormentaba desde la entrevista regresó con una fuerza abrumadora. ¿Quién eres, Eleonora? ¿De dónde vienes realmente? Sabía que no podría seguir adelante sin conocer la verdad sobre la mujer que estaba reconstruyendo silenciosamente a su familia. Cogió el teléfono y llamó al mejor investigador privado de la ciudad, un hombre discreto que resolvía problemas para la élite. «Necesito un informe completo», dijo Augusto en voz baja, «sobre la nueva niñera de mi hija, Eleonora. Quiero saberlo todo: dónde nació, dónde estudió, dónde trabajó y, lo más importante, quiero saber qué pasó en los últimos años de su vida. No deje piedra sin remover». Colgó el teléfono, sintiéndose al mismo tiempo un traidor por invadir la privacidad de la mujer que estaba salvando a su familia y un padre desesperado que necesitaba una verdad. Al día siguiente, observó a Eleonora con nuevos ojos. Cada gesto de cariño de ella hacia Valentina, cada palabra de sabiduría, ahora parecía contener un mensaje oculto, una pista de un pasado que desconocía. Se convirtió en un detective en su propia casa, buscando respuestas que quizás no estaba preparado para encontrar. La pregunta ya no era si Eleonora era buena para su hija. La pregunta ahora era mucho más profunda. ¿Por qué era la única persona en el mundo que parecía ser capaz de entenderla tan perfectamente? ¿Qué las unía? El secreto de Eleonora ha sido revelado, una verdad tan dolorosa y profunda que lo cambia todo. Augusto ahora sabe quién es ella. Suscríbete al canal para ver cómo manejará esta revelación y comenta cuál es el mayor secreto de familia que has descubierto o del que has oído hablar. Los días que siguieron fueron una tortura para Augusto. Vivía una vida doble. Durante el día presenciaba los pequeños milagros de la transformación de Valentina, la risa volviendo a llenar los pasillos, la hostilidad dando paso a una curiosidad cautelosa. Por la noche se encerraba en su despacho, esperando ansiosamente una llamada del investigador, sintiéndose un hipócrita por espiar la vida de la mujer que estaba innegablemente salvando a su hija. La esperanza que florecía en su casa luchaba contra la desconfianza que él mismo había plantado en su mente, un conflicto que lo dejaba exhausto e irritable. La primera llamada del investigador llegó al final de la semana, pero no trajo las respuestas que Augusto esperaba. «Señor Castillo, encontré algo. Antes de convertirse en niñera, Eleonora fue profesora de literatura durante más de 20 años en uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad». La información, en lugar de aclarar, solo profundizó el misterio. ¿Por qué una profesora tan respetada, con una carrera consolidada, abandonaría todo para cuidar de los hijos de otros? No tenía sentido. La imagen de la niñera humilde comenzó a resquebrajarse, dando paso al perfil de una mujer con una historia mucho más compleja de lo que él había imaginado. Esa misma noche, vio con sus propios ojos un atisbo de esa vida pasada. Encontró a Eleonora en la biblioteca, ayudando a Valentina con un ensayo sobre un poema clásico.
La pasión con la que Eleonora hablaba de las metáforas, la profundidad con la que interpretaba cada verso, era contagiosa. No solo estaba ayudando con los deberes, estaba abriendo un universo para su nieta. Augusto la observó, fascinado. Vio a la profesora en acción, a la intelectual, a la mujer culta que se escondía detrás de la fachada de una simple y silenciosa niñera. Su curiosidad se transformó en una admiración genuina por su mente. Empezó a entender que la calma de ella no era pasividad, sino una fuerza controlada. La sencillez en su comportamiento no era falta de sofisticación, sino una elección. Era una mujer que, por alguna razón desconocida, había decidido retirarse del mundo intelectual que claramente dominaba para dedicarse a una vida de servicio silencioso. Con cada día que pasaba, Augusto se sentía más intrigado y al mismo tiempo más avergonzado por su investigación. Sentía que estaba violando la privacidad de una persona que solo merecía respeto. Pero la necesidad de entender era más fuerte que la culpa. La segunda llamada del investigador llegó un viernes por la noche. La voz del hombre al otro lado de la línea era diferente, más vacilante, más grave. Señor Castillo, lo que descubrí es extremadamente personal. Es un asunto de una delicadeza inmensa. El tono del investigador preparó a Augusto para lo peor. Sintió un escalofrío en la espalda, una premonición de que la verdad que tanto buscaba estaba a punto de salir a la luz y que quizás no estaba preparado para escucharla. El corazón le martilleaba en el pecho mientras esperaba la revelación que lo cambiaría todo. Hace 40 años, continuó el investigador, cuando solo tenía 19, Eleonora tuvo una hija. Soltera, de una familia pobre y sin recursos, tomó la decisión de dar a la bebé en adopción cerrada, creyendo que le daría a la niña la oportunidad de tener una vida mejor. La revelación ya era un shock, una explicación a la profunda tristeza que a veces veía en sus ojos. Era el dolor de una madre que había hecho el mayor de los sacrificios. Pero la historia no terminaba ahí. La verdadera bomba aún estaba por llegar, y Augusto no tenía idea de su magnitud. El investigador hizo una pausa, como si tomara aliento para la última y más devastadora parte de la historia. Tuve acceso a los registros de adopción de la época. Verifiqué los nombres, el hospital, la fecha de nacimiento. Su voz bajó a casi un susurro. Señor Castillo, la niña que entregó, la hija biológica de Eleonora, era su difunta esposa, Estela. El teléfono se deslizó de la mano de Augusto, cayendo sobre el escritorio con un golpe sordo. El mundo dejó de girar. Las paredes de su despacho parecieron disolverse, y el único sonido que oía era el de su propio corazón, descontrolado. La revelación cayó sobre él como una avalancha, recontextualizando cada momento que había pasado con Eleonora. La mirada de ella sobre el retrato de Estela no era la de una extraña, era la de una madre mirando a la hija que nunca pudo abrazar. La comprensión inmediata del dolor de Valentina no era empatía profesional, era el duelo de una abuela por la nieta que acababa de encontrar. La paciencia infinita, la dedicación abnegada, todo tenía sentido ahora. No solo estaba haciendo un trabajo, estaba en una misión sagrada y silenciosa, tratando de sanar el linaje que ella misma había iniciado y roto. Una ola de vergüenza, tan intensa que le provocó náuseas, lo inundó, la había juzgado, había sospechado de ella, puesto a prueba su paciencia, invadido su privacidad de la forma más sórdida posible. Mientras ella, en silencio, realizaba el más noble de los actos de amor, él la observaba desde las sombras, buscando fallos, segundas intenciones. La bajeza de su propio comportamiento, en contraste con la nobleza del sacrificio de ella, lo aplastó. Había actuado como un hombre pequeño ante una gigante. Se levantó y fue hacia la ventana. Abajo en el jardín, la luz de la sala de estar iluminaba una escena.
Eleonora estaba sentada y Valentina, a su lado, peinaba los cabellos grises de la abuela que no sabía que tenía. La ternura del gesto, la paz que emanaba de la escena, era la prueba final e irrefutable. Ya no veía a una niñera y a una adolescente. Veía el eslabón perdido de una cadena, dos extremos de una misma historia de dolor y amor, finalmente reencontrándose. Presenciaba la sanación silenciosa de 3 generaciones de mujeres de su familia. Los sentimientos de Augusto por Eleonora, que antes eran una mezcla confusa de gratitud y atracción, se cristalizaron en algo nuevo y mucho más poderoso, una profunda reverencia. Ya no veía a una mujer a la que conquistar o un misterio que resolver. Veía a una heroína, una figura de una fuerza casi mítica, que había soportado el peso de una vida de pérdidas con una gracia que lo dejaba humilde. Un deseo abrumador de protegerla, de honrar su sacrificio, de ser digno de su presencia en su casa, se apoderó de él. Sabía, con una certeza que lo sacudió hasta el alma, que esa mujer era la persona más extraordinaria que jamás había conocido. La revelación de su secreto no la hacía peligrosa, la hacía sagrada. La semilla del giro, plantada por la curiosidad, había florecido en su corazón, no como una pasión, sino como una devoción. Entendió que su vida, a partir de ese momento, tendría un nuevo propósito: asegurar que la mujer que dio la vida a su amada Estela y que ahora estaba devolviendo la vida a su hija Valentina, nunca más se sintiera sola o desprotegida en el mundo. A la mañana siguiente, Augusto era un hombre transformado. La revelación sobre el pasado de Eleonora no lo había asustado. Al contrario, le había dado una claridad que no sentía en años. El peso de la sospecha fue reemplazado por el peso de una verdad sagrada, y sabía que debía honrarla. Saludó a Eleonora en la mesa del desayuno, no como un jefe, sino con una reverencia y un calor que la dejaron visiblemente perpleja. Había una nueva suavidad en su mirada, una amabilidad que no estaba acostumbrada a ver y que la dejó al mismo tiempo agradecida e inquieta. Su actitud hacia Valentina también cambió drásticamente. La impaciencia dio paso a la curiosidad. En lugar de criticar su dejadez con los estudios, se sentó a su lado y le preguntó sobre la asignatura que más le gustaba. Elogió el primer trazo de tinta que había dejado en el lienzo en blanco en el estudio, llamándolo un hermoso comienzo. Valentina, desconfiada por naturaleza, no entendió el súbito cambio. La amabilidad de su padre era un territorio tan desconocido que no sabía cómo navegar en él. Pero una pequeña y frágil semilla de esperanza comenzó a brotar en su corazón herido. Eleonora observaba esta nueva dinámica con una mezcla de alegría y aprensión. Se alegraba de ver a padre e hija dando los primeros pasos para reconstruir su puente, pero la forma en que Augusto la miraba la perturbaba. Su mirada ya no era la de un empleador satisfecho, estaba cargada de una emoción que no podía descifrar, una mezcla de gratitud, tristeza y algo más profundo, casi una devoción. Sentía que él había descubierto algo, que el secreto que guardaba bajo 7 llaves estaba, de alguna manera, siendo percibido por él, y eso la aterrorizaba y la confortaba al mismo tiempo. Determinado a honrar el sacrificio de Eleonora, Augusto comenzó a crear, de forma sutil, oportunidades para que ella se conectara con el recuerdo de la hija que nunca conoció. Durante la cena comenzó a contar historias sobre Estela, anécdotas de su infancia, sus manías, sus pasiones. Dirigía las historias a Valentina, pero sus ojos siempre buscaban la reacción de Eleonora, ofreciéndole secretamente los pedazos de la vida de su hija que le fueron robados. Era su forma silenciosa de darle un regalo, de compartir con ella el tesoro de sus recuerdos. Un día llegó a casa con un enorme ramo de gardenias. La casa necesitaba un poco de
Vida, dijo como excusa. Pero Eleonora sabía, por una de las historias de Augusto, que esas eran las flores favoritas de Estela. Aceptó el ramo, con las manos temblorosas, el perfume de las flores llenando sus pulmones como una bocanada de un pasado que solo podía imaginar. Era un mensaje codificado, un acto de gratitud y complicidad que solo los dos entendían, un secreto compartido que ahora los unía de una forma nueva y peligrosa. El acto final de Augusto llegó el fin de semana. Bajó del desván cargando un viejo baúl de madera cubierto de polvo. «Pensé que era hora de que abriéramos esto», le dijo a Valentina, con voz suave. «Tu madre guardó todos sus recuerdos aquí. Quizás Eleonora pueda ayudarte a organizar». Colocó el baúl en el centro de la sala y lo abrió. Era una cápsula del tiempo, un tesoro de una vida interrumpida, y estaba invitando a las dos mujeres más importantes de esa historia a explorarlo juntas, sabiendo que la verdad, de una forma u otra, estaba a punto de salir a la luz. Valentina y Eleonora se sentaron en el suelo, junto al baúl. Para la adolescente era una oportunidad de reconectarse con su madre. Para Eleonora era una tortura y una bendición. Con manos temblorosas, tocaba los objetos que habían pertenecido a su hija: anuarios escolares, dibujos de infancia, un primer zapatito de bebé. Cada objeto era una puñalada de dolor por lo que había perdido, pero también una caricia de alegría por poder tocar finalmente los vestigios de la vida que su sacrificio había proporcionado. Luchaba por contener las lágrimas, por mantener su máscara de niñera serena. Entre los objetos, Valentina encontró un pequeño diario de cuero, con una llave atada a una cinta. Era el diario de su madre de los 15 años. Con una mezcla de reverencia y curiosidad, lo abrió. Las páginas estaban llenas de la elegante caligrafía de Estela, contando sobre sus pasiones adolescentes, sus peleas con sus padres, sus sueños para el futuro. Era un portal al alma de su madre, mostrándole una versión de ella que no era la figura perfecta e idealizada, sino una chica real, llena de defectos y de vida. Comenzó a leer un pasaje en voz alta, la voz un poco temblorosa. Estela escribía sobre cómo se sentía diferente, sobre la inmensa gratitud que sentía por sus padres, que la habían adoptado y le habían dado todo. Y entonces escribió sobre la curiosidad que sentía por su otra madre, la joven valiente que la entregó para que pudiera tener una vida mejor. Imaginaba cómo sería esa mujer, si se parecía a ella, si algún día se encontrarían. La voz de Valentina falló, la revelación de que su madre también era adoptada golpeándola de lleno. El pasaje continuaba. Estela contaba que sus padres adoptivos le dieron la única información que tenían sobre su madre biológica, un detalle físico para que quizás algún día el destino las uniera. Valentina leyó las palabras en voz alta, la voz ahora un susurro de asombro. Me dijeron que tenía una única señal, una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en la muñeca izquierda. Dejó de leer, el diario temblando en sus manos. Sus ojos, abiertos de par en par y llenos de una comprensión súbita y aterradora, se levantaron lentamente. Ya había visto esa marca cientos de veces, al ayudar a Eleonora con un plato, al entregarle un libro, al verla maniobrar su silla. La mirada de Valentina se fijó, como en cámara lenta, en la muñeca izquierda de Eleonora, que descansaba sobre el brazo de la silla de ruedas. Y allí estaba, inconfundible, una pequeña y delicada marca de nacimiento en forma de media luna. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló, el aire en la sala se volvió irrespirable. La verdad, oculta durante 40 años, estaba ahora expuesta bajo la luz de la tarde. Eleonora también se había congelado. No sabía de la existencia de ese diario, de esa información. La sangre huyó de su rostro, siguió la mirada de Valentina hasta su propia muñeca y comprendió. El secreto que
Había cargado como una cruz durante toda su vida la identidad que había prometido nunca revelar. Acababa de ser descubierto. Los ojos de la nieta encontraron los de la abuela, y en esa mirada, toda una vida de preguntas, de dolor, de sacrificio y de amor se encontró en una explosión silenciosa que rompió el corazón de ambas y al mismo tiempo comenzó a remendarlo. Augusto, que observaba todo desde la puerta, sintió las lágrimas correr por su rostro. Había planeado revelar la verdad, un tiempo, a su manera. Pero el destino, a través de la voz de su amada Estela, había sido más rápido, más poético e infinitamente más poderoso. Presenció el momento exacto en que el pasado y el presente colisionaron, el momento en que su hija descubrió no solo que su madre era adoptada, sino que la mujer que le estaba enseñando a vivir de nuevo era, en realidad, el origen de todo. La revelación estaba completa. El silencio que siguió a la revelación fue más ensordecedor que cualquier grito. Valentina dejó caer el diario al suelo, con los ojos fijos en Eleonora, intentando procesar una verdad que era demasiado grande para su mente de 16 años. ¿Eres tú?, susurró la voz un hilo. ¿Fuiste tú todo el tiempo? Sus ojos entonces se dispararon hacia su padre, que había entrado en la habitación, atraído por el súbito silencio. ¿Tú lo sabías?, acusó, el dolor en su rostro transformándose en una furia salvaje. Ustedes dos me mintieron. La sensación de traición era doble, una conspiración de silencios que la hacía sentirse como una tonta, una pieza en el juego de ellos. La armadura de rabia que Eleonora había trabajado tanto para desmontar regresó con una fuerza redoblada. ¿Entonces todo era mentira?, gritó Valentina, las lágrimas finalmente explotando. Toda esa paciencia, toda esa comprensión. No me estabas ayudando, te estabas infiltrando, usando mi dolor para acercarte a la hija que abandonaste. Cada palabra era un golpe, una cruel distorsión de la verdad. Para Valentina, el acto de amor de Eleonora fue reescrito en ese instante como la más egoísta de las manipulaciones. No se sentía encontrada, se sentía invadida, su duelo usado como una puerta de entrada. Se giró hacia su padre, la furia ahora dirigida a él. ¿Y tú? Tú lo permitiste, metiste a una extraña en nuestra casa sabiendo este secreto absurdo. Me trataron como a una niña, un proyecto a ser reparado. Retrocedió, mirándolos a ambos como si fueran monstruos. Los odio, a los dos. Con un grito de pura angustia, salió corriendo de la habitación, subió las escaleras y dio un portazo con una fuerza que hizo temblar toda la casa. El sonido de la cerradura al girar fue la declaración final de guerra. No solo se había encerrado, se había exiliado de ellos. La habitación quedó en un silencio devastado, el baúl de los recuerdos pareciendo ahora una caja de Pandora que había sido abierta, liberando todos los males. Eleonora estaba paralizada, el rostro pálido, las manos temblando incontrolablemente. Su peor miedo se había hecho realidad. La verdad no había liberado a nadie, había destruido el frágil lazo que había pasado meses construyendo. Había perdido a su hija una vez por el destino, y ahora sentía que había perdido a su nieta por su propia historia. El dolor del arrepentimiento y la pérdida era tan abrumador que apenas podía respirar. Fue Augusto quien se movió primero. Se acercó a Eleonora, su propio rostro marcado por el dolor. Se arrodilló junto a su silla, un gesto que abolió cualquier resto de jerarquía entre ellos. «Eleonora, mírame», le pidió con voz suave. «Lo siento mucho. Lo supe hace unos días. Estaba esperando el momento adecuado. Pero nunca hay un momento adecuado para una verdad como esta». Su confesión era una petición de perdón, un reconocimiento de su propia cobardía por no haber preparado el terreno, por no haberlas protegido a ambas de la explosión. Tomó la mano temblorosa de ella. «No te odia», dijo, usando la misma sabiduría perceptiva que había aprendido de ella.
Tiene miedo y está de luto de nuevo. No solo perdió a su madre, hoy sintió que perdió toda la historia de su vida. Su rabia no es por ti, es por el caos que la verdad trajo. En ese momento, los papeles se invirtieron. Él no era el jefe, sino el consolador. Era el ancla en medio de la tormenta que él mismo, con su investigación, había ayudado a crear, y sentía una inmensa responsabilidad de guiarlas a un lugar seguro. La alianza entre ellos se solidificó en ese momento de crisis compartida. No había más secretos, eran solo un hombre y una mujer, unidos por su amor por otras dos mujeres, una muerta, otra herida, y por la tarea monumental de reconstruir una familia a partir de los escombros de una verdad de 40 años. «Dale tiempo», susurró. «Valentina es más fuerte de lo que cree. Es como su madre y como su abuela». La última frase fue un reconocimiento, una aceptación final del nuevo linaje de esa familia. Mientras tanto, encerrada en su habitación, Valentina estaba en su propio huracán. La rabia la consumía, pero por debajo de ella había una corriente de emociones confusas. Recogió el diario de su madre, que había dejado caer al suelo, y volvió a leer. Pero esta vez no leía como una hija traicionada, sino como una detective en busca de pistas. Buscaba la rabia de su madre, una señal de que Estela también se había sentido engañada por la historia de su adopción. Pero no encontró nada. En lugar de rabia, las palabras de su madre rebosaban de gratitud y de una tierna curiosidad. Estela escribía sobre el amor incondicional de sus padres adoptivos, pero también sobre la compasión que sentía por la joven madre valiente que la había entregado. «No me siento abandonada», había escrito Estela en un pasaje. «Siento que recibí dos tipos de amor, el amor que me dio la vida y el amor que me enseñó a vivirla». Las palabras de su madre, tan maduras y llenas de gracia, eran un bálsamo y un desafío para su propia rabia. Estela no veía la historia como una traición, sino como un regalo complejo. Valentina comenzó a preguntarse si estaba mirando todo de la manera equivocada. En los días que siguieron, la mansión funcionó en un tenso silencio. Valentina se negaba a salir de su habitación, excepto para recoger las bandejas de comida que Eleonora dejaba silenciosamente en su puerta. Nunca veía a su abuela. Solo sentía su presencia constante y paciente. Eleonora no forzó el contacto. Le dio a Valentina lo que la niña más necesitaba: espacio. Espacio para sentir rabia, para llorar, para releer el diario, para conversar con el fantasma de su madre y finalmente para empezar a pensar. La paciencia de Eleonora era su herramienta de sanación más poderosa, una espera amorosa que respetaba el tiempo del dolor. Augusto actuaba como un diplomático cauteloso, moviéndose entre las dos islas de sufrimiento en su casa. Conversaba con Valentina a través de la puerta, no intentando convencerla, sino simplemente asegurándose de que supiera que no estaba sola. Y pasaba horas con Eleonora, escuchándola hablar del pasado, del dolor de su elección, ayudándola a procesar el duelo por la hija que ahora, paradójicamente, parecía más real y más perdida que nunca. En ese proceso, sanaba no solo a ellas, sino a sí mismo, aprendiendo a lidiar con la pérdida a través de la empatía y no de la huida. El cambio llegó al cuarto día. Valentina salió de la habitación. Estaba pálida y con los ojos hinchados, pero la furia en su rostro había sido reemplazada por un agotamiento pensativo. No dijo una palabra a nadie. Bajó las escaleras, pasó junto a Augusto y Eleonora, que estaban en la sala, y caminó directamente hacia el estudio. El corazón de Eleonora se detuvo por un instante, temiendo que la niña fuera a destruir el lienzo, el único símbolo de su progreso. Pero Valentina no lo hizo. Se detuvo frente al caballete y miró la pequeña marca azul que había hecho días antes. Luego, con una calma que
Reflejaba la de Eleonora. Tomó un pincel, lo mojó en un amarillo vibrante y pintó un pequeño punto de luz junto al trazo azul. No era un cuadro, no era una obra de arte, era un mensaje. El azul de su tristeza ahora tenía a su lado el amarillo de la esperanza. Era su forma de decir, sin palabras, que estaba dispuesta a intentarlo, que estaba dispuesta a dejar que un poco de luz entrara en su oscuridad. Era el frágil comienzo de su aceptación, el primer paso hacia un perdón que aún no sabía cómo dar. Más tarde, ese mismo día, Eleonora estaba en el jardín, sentada en su silla de ruedas, observando el atardecer. Valentina se acercó y, sin decir una palabra, se sentó en el banco a su lado. No hubo disculpas, no hubo grandes discursos, solo el silencio. Se quedaron allí, juntas, abuela y nieta, dos extrañas unidas por la sangre y el dolor, viendo morir el día. Y en ese silencio compartido, la guerra finalmente terminó. La paz que se instaló no era la paz de antes, basada en secretos, sino una paz nueva, más frágil e infinitamente más honesta. El viaje de sanación sería largo y lleno de recaídas, ambas lo sabían. Reconstruir la confianza, redefinir sus roles, aprender a ser una familia a partir de una verdad tan sísmica, llevaría tiempo. Pero, por primera vez, todas las piezas estaban sobre la mesa. No había más secretos, no había más mentiras. Había solo el dolor, el amor y la elección de enfrentar el futuro juntas. Augusto, observándolas desde la ventana, sintió una ola de esperanza. Su familia estaba rota, sí, pero finalmente creía con todo su corazón que podían ser remendados. Eleonora miró el perfil de Valentina, tan parecido al de Estela, y sintió una paz que no experimentaba desde hacía 40 años. La promesa que se había hecho a sí misma de proteger a la hija de su hija apenas comenzaba a cumplirse. El dolor de haber perdido a Estela nunca desaparecería, pero ahora, junto a Valentina, el duelo ganaba un nuevo significado. Ya no se trataba solo de la ausencia, sino también de la presencia, del legado de amor que continuaba vivo en esa niña fuerte y resiliente. Augusto se unió a ellas en el banco. No se sentó entre las dos, sino al lado de Valentina, completando el círculo. Puso un brazo sobre los hombros de su hija y sonrió a Eleonora. «Es un hermoso atardecer», dijo. Era una frase simple, pero cargada de significado. El sol se estaba poniendo en un capítulo de dolor y secretos en sus vidas, y él estaba allí, presente, para asegurarse de que verían juntos el amanecer del día siguiente, sin importar cuán incierto pudiera parecer el nuevo día. Valentina, sintiendo el peso del brazo de su padre, no se apartó. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse, aceptar ese gesto de cariño. La rabia, su compañera constante durante un año, se había aquietado. En su lugar había una melancolía, pero también una curiosidad. Curiosidad sobre la mujer sentada a su lado, la abuela que era una extraña, la guardiana de la mitad de su historia. El viaje para conocerla y para conocerse a sí misma apenas comenzaba y por primera vez no la asustaba. Eleonora sintió el calor del momento. La frágil tregua que se había instalado, se había arriesgado, había puesto su corazón en juego y casi lo había perdido todo. Pero al mirar a su nieta y al hombre que amaba a su hija, supo que había tomado la decisión correcta. El camino por delante sería difícil, pero ya no estaba sola en su duelo. Eran ahora tres solitarios, unidos por una misma pérdida y una misma esperanza, listos para intentar juntos transformar las ruinas de su pasado en un nuevo e improbable hogar. Augusto sabía que el camino hacia la redención era largo. Había traicionado la confianza de su hija e invadido la privacidad de Eleonora, pero, a diferencia de antes, no huiría de la dificultad.
estaba dispuesto a hacer el trabajo, a tener las conversaciones difíciles, a ser paciente, a aprender a amar de una forma que no fuera controladora o posesiva. La transformación de su familia dependía de su propia transformación y estaba, finalmente, listo para empezar, inspirado por la fuerza silenciosa de la mujer que había entrado en su vida para ser una niñera y se había convertido en su maestra. La noche cayó, envolviendo el jardín en una suave oscuridad, pero por primera vez la oscuridad en la mansión Castillo no parecía amenazante. Era una oscuridad tranquila, llena de estrellas, un espacio para el silencio, la reflexión y la promesa de un nuevo amanecer. Los tres permanecieron sentados juntos durante un largo tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero unidos por una nueva e inquebrantable línea de conexión. La guerra por el alma de Valentina había terminado, y el armisticio tenía el sabor agridulce de la verdad. Los días que siguieron a la tregua en el jardín estuvieron marcados por una delicadeza extraña. La sanación no comenzó con grandes conversaciones o peticiones de perdón, sino con gestos silenciosos. De Estela, antes un lugar de confrontación, se convirtió en el santuario de la reconstrucción. Eleonora pasaba las tardes allí, simplemente sentada, leyendo, creando un ambiente de paz y permiso. Valentina, atraída como un imán, comenzó a pasar tiempo en la habitación, inicialmente en un silencio hostil que poco a poco se transformó en una curiosidad silenciosa, observando a la abuela que apenas conocía. El primer puente real se construyó con pintura. Valentina volvió a pintar, y sus lienzos eran un reflejo de su alma, caóticos, oscuros, llenos de una belleza furiosa. Eleonora nunca criticaba. Simplemente se sentaba a su lado y ofrecía consejos técnicos, su voz de profesora resurgiendo suavemente. Si añades un poco de blanco aquí, puedes crear un punto de luz, incluso en la oscuridad más profunda. No solo enseñaba sobre pintura, enseñaba sobre la esperanza. Le estaba dando a Valentina las herramientas para encontrar la luz en su propia oscuridad. Augusto, viendo esa interacción, se sintió un extraño, pero uno que deseaba pertenecer. Un día entró en el estudio, torpe e inseguro. «No sé hacer esto», dijo mirando los lienzos. Valentina, en un gesto de paz que él jamás olvidaría, le tendió un pincel. «Nadie sabe, papá, solo lo intentamos». Y así, el multimillonario, la niñera y la adolescente rebelde comenzaron a pasar las tardes pintando juntos. No hablaban del pasado, simplemente mezclaban colores, limpiaban pinceles y en el silencio de la creación compartida, su nueva e improbable familia comenzó a tomar forma. Un año después, la mansión era otra. Las paredes, antes dominadas por los retratos perfectos y melancólicos de Estela, ahora compartían el espacio con los lienzos vibrantes y llenos de emoción de Valentina. La casa ya no era un santuario para el pasado, sino una galería viva que celebraba tanto la memoria como el presente. El luto todavía existía, pero ya no era el dueño del lugar. Se había integrado en la vida, transformado de una sombra pesada a un color más en la paleta de la familia, uno que daba profundidad y significado a todos los demás. En el cumpleaños de Estela no fueron al cementerio. En cambio, inauguraron la pieza central del estudio, un gran tríptico que pintaron juntos. El panel de la izquierda era un paisaje sereno, al estilo clásico de Estela, que Eleonora la ayudó a recrear a partir de bocetos antiguos. El de la derecha era una explosión de colores abstractos, la firma de Valentina. Y en el centro, uniendo a ambos, estaba un retrato de Valentina, pintado por Augusto, la mirada de la niña ya no desafiante, sino llena de una nueva y tranquila sabiduría. Era la historia de su linaje, contada en pintura. El amor entre Augusto y Eleonora
se acomodó en un lugar de profundo y silencioso compañerismo. No era una pasión romántica, sino algo quizás más raro y más fuerte. Era una asociación forjada en el duelo compartido, en el propósito común de cuidar de Valentina y en la admiración mutua por sus viajes. Eran los guardianes de la memoria de Estela y los arquitectos del futuro de su nieta. Se convirtieron, en el sentido más verdadero de la palabra, en familia, demostrando que los lazos más fuertes no siempre se definen por anillos de boda, sino por promesas silenciosas y un propósito compartido. La historia de la familia Castillo se convirtió en una lección silenciosa sobre las formas complejas e inesperadas que el amor y la sanación pueden tomar. Aprendieron que una familia no se define por títulos como madre o abuela, sino por la presencia, la paciencia y el coraje de quedarse incluso cuando el dolor parece insoportable. Eleonora, la abuela que llegó como una extraña, le enseñó a un padre y a una hija que el duelo no tiene por qué ser un punto final. Puede ser un lienzo en blanco esperando que juntos encuentren el coraje de pintar un nuevo y hermoso futuro sobre las cicatrices del pasado. Una historia que nos muestra que la familia se puede encontrar en los lugares más inesperados. ¿Qué te pareció la forma en que sanaron? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta si este final te emocionó y suscríbete para no perderte las nuevas historias que preparamos para ti todos los días.